Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del pésimo arranque del Paris Saint-Germain en esta temporada. Todos los conflictos que ha tenido en el mercado de fichajes, cómo ha quedado el plantel conformado y sobre todo el mal arranque que ha tenido en la liga francesa, que al día de hoy se traduce en uno de los peores arranques y ahora vamos a ver por qué y desde cuándo se cuenta esta estadística. Un equipo que sin duda al día de hoy no tiene rumbo, que no encuentra el camino y que además tiene uno de los grupos más complicados para mí de los últimos años que hemos visto en Champions, por lo cual inclusive podríamos llegar a pensar en un Paris Saint-Germain quedándose afuera en fase de grupos, lo cual evidentemente sería una catástrofe total para el proyecto catarí. No mucho más para decir, espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y también en el canal secundario, tienen todos los links en la descripción para poderlo hacer y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. La idea hoy no es volver a contar toda la historia del Paris Saint-Germain como ya hemos hecho en otros videos porque no quiero ser redundante. Creo que para resumir y para que lo tengan en cuenta, es un equipo histórico de la capital francesa, con mucha tradición, que no había tenido grandes logros a lo largo de toda su historia y que en los últimos años, sobre todo a partir del 2011, tomó muchísima relevancia en el fútbol francés. Todos sabemos por qué, hubo un capital catarí que llegó al club, que terminó invirtiendo mucho dinero y que a través de justamente muchos fichajes llevó al club a consagrarse durante muchas temporadas. Ha ganado 9 títulos de Ligue 1 en los últimos 11 o 12 años, ha ganado también varios títulos de la Copa Francesa, ha ganado varias Supercopas de Francia e inclusive ha llegado a final de Champions League, que como sabemos es el gran objetivo que todavía no han podido cumplir. Es un equipo que pasó de ser uno más dentro de los históricos de Francia a sin duda a ser el equipo más importante de la historia del fútbol francés. Es el que tiene más ligas, es el que tiene más copas de Francia, es el que tiene más supercopas de Francia y es el que tiene más copas de la liga. Al menos a nivel local, no hay ningún tipo de duda que el Paris Saint-Germain se ha convertido en el equipo más importante de la historia del fútbol francés. Pero todo este dominio que ha tenido el Paris Saint-Germain en el fútbol francés en los últimos años, más puntualmente en las últimas 12 temporadas, donde en muy pocas ocasiones se le ha escapado el título y en muchas otras lo ha ganado con gran holgura, que ha sido el mejor representante que ha tenido el fútbol francés a nivel internacional, llegando a final de Champions, más allá de no poder quedarse con el trofeo, se puede llegar visto a poner en jaque en esta temporada. Una temporada en la cual la realidad del equipo está viviendo un momento de transición muy importante. Un equipo que, recordemos, estaba conformado por 3 grandes estrellas y que al día de hoy solamente le ha quedado una. La salida de Lionel Messi, que ha decidido marcharse al fútbol de la MLS, y la salida de Neymar, que ha salido al fútbol árabe, sumado a otros jugadores importantes y hasta diría que históricos, porque Verratti llevaba 10 años en la mitad de la cancha del Paris Saint-Germain y para mí era lo mejorcito justamente que tenían en ese sector. Termina yéndose también a otra liga de dinero, se va a jugar al fútbol catarí. La salida de Sergio Ramos, que si bien no lleva tanto tiempo en el club, también es un referente, y de muchos otros jugadores que entre préstamos y jugadores que eran suplentes también han salido del equipo. Un equipo que se está formando de nuevo, que tiene un nuevo técnico, el tercero en las últimas 3 temporadas. Recordemos a Pochettino, recordemos a Galtier y a partir de ahora a Luis Enrique, un técnico con un enfoque completamente diferente, con una idea de juego y un estilo muy marcado que todos conocemos de la escuela del FC Barcelona, que vino una experiencia en la selección española que no fue del todo buena. En la verdad que en la Copa del Mundo se vio una selección con mucha tenencia de balón, con mucho traslado de un costado hacia el otro, pero con muy poca profundidad y con la necesidad evidente de tener que marcar los goles porque si no los rivales en las pocas oportunidades que tenían siempre lo terminaban lastimando, y trasladando esa idea al Paris Saint-Germain, el equipo al momento que estoy grabando el video no ha terminado de arrancar. Un equipo que en cuanto al 11 que ha quedado conformado y el plantel en general, realmente parece que está peor que la temporada anterior. Y ya la temporada anterior podíamos ver que si bien tenía un muy buen 11 titular inicial, o al menos muy buenos intérpretes en algunas posiciones, tenía falencias muy importantes como el banco suplente, en el cual prácticamente no tenía alternativas. Esto quedó muy expuesto en los partidos de octava final frente al Bayern Múnich de Champions, donde los jugadores que ingresaban desde el banco no gravitaban para nada y no había grandes nombres en el banco. Eso para mí no lo termina solucionando. La mitad de la cancha fue realmente de lo más flojo del equipo y no han reforzado prácticamente nada. Pero lo más llamativo es que no es un equipo que no se reforzó, sino que es un equipo que gastó 350 millones de euros en esta ventana.
Gastó en jugadores como Kolo Muani, 95 millones de euros, Gonzalo Ramos, 65 millones de euros, Manuel Ugarte, 60 millones de euros, Dembélé, 50 millones de euros, Lucas Hernández, 45 millones de euros, Bradley Barcola, 45 millones de euros, Canning Lee, 22 millones de euros, y también algunos futbolistas que llegaron en condición de libre, como Milan Skriniar desde el Inter, Marco Asensio del Real Madrid o Arnau Tenas también desde el Barcelona. Es un equipo que prácticamente es todo nuevo. Ha quedado algunos jugadores de los últimos años, evidentemente Mbappé sigue siendo el gran faro conductor de este equipo, ha quedado Donnarumma, ha quedado Marquinhos que hace muchos años que está, los laterales, pero en general el equipo es nuevo, salvo un sector de la cancha que siempre discutimos, que es la mitad. Es increíble cómo el Paris Saint-Germain año a año se refuerza, gasta dinero y no cambia la mitad de la cancha. El único futbolista que llegó allí y que parece que va a tener cierto papel protagónico es Manuel Ugarte, que evidentemente es un jugador mucho más defensivo, pero no tiene dos volantes que lo acompañen. Hoy en día las variantes son Fabián Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, que son jugadores que ya la temporada pasada no rindieron y hoy en día lo poco que se ha visto tampoco lo han hecho bien. Un equipo que creo que todos tenemos en claro, apuesta todo a ganar la Champions en esta temporada. ¿Y por qué me refiero que este año tiene que ser el que la gane? Porque todos sabemos el conflicto que hay con Kylian Mbappé. El francés no quiere renovar, su contrato finaliza en junio del 2024 y es muy probable, por no decir que así un 95% de probabilidades, que se vaya a jugar al Real Madrid en condición de libre. No lo pudieron vender, no lograron renovarle, por lo cual van a perder a su jugador más importante y además perder mucho dinero a partir del próximo año. Si el Paris Saint-Germain no gana este año la Champions y no logra pelear por el título, yo creo que este plantel que tiene actualmente, sin Mbappé, con la salida de Messi, con la salida de Neymar, es prácticamente imposible que se vuelva a armar para poder ser un serio candidato. Es un equipo que además ha comenzado de manera muy floja la liga, y a esto también un poco se refiere el título. Es el peor arranque en la historia del Paris Saint-Germain, en los 13 años que lleva el jeque al mando del club. Comenzó empatando 0-0 con el Lorient, posteriormente lograría cosechar algún triunfo frente al Lens y el Lyon por 3-1 y por 4-1. Igualmente dos equipos que al día de hoy manchan anteúltimo y último en la liga francesa, ocupando el puesto 17 y 18, empató 1-1 con el Toulouse y la reciente derrota por 3-2 frente al Niza ha dejado muy tocado a este equipo, que parece que inclusive se le empieza a dificultar competir a nivel local, lo que antes era una cuestión del día a día y que se podía llevar los partidos con mucha facilidad. Lo más preocupante, además, es que en el partido que pierde 3-2 con el Niza, Mbappé marca 2 goles, que es sin duda la única posibilidad que tiene de desequilibrar este equipo, al menos por lo que se ha visto al día de hoy. E inclusive con Mbappé marcando 2 goles y estando en un buen día, no le alcanza ni solo para no empatar, sino tampoco le alcanza para no perder. Y si a todo lo que les he mencionado, esta situación preocupante, un equipo muy desbalanceado, que no tiene tanto recambio, que tiene muchísimo en ataque, muy poco en la mitad de la cancha, en los centrales muchísimas dudas que al día de hoy siguen estando y le sigue costando muchos goles, una figura que probablemente el próximo año se vaya, que es Kylian Mbappé, y además en condición de libre, un equipo que tiene el peor arranque en los últimos 13 años en liga, en los 13 años que ha estado el jeque al mando del equipo, tenemos que sumarle que su gran objetivo, que es la Champions, le ha tocado uno de los grupos más difíciles, si no el más difícil que recuerdo los últimos 10, 15 años en Champions. Realmente un grupo complicadísimo donde los 3 rivales, ni siquiera 2, ni siquiera 1, sino los 3 rivales tranquilamente le pueden ganar y lo pueden dejar afuera. Todos sabemos lo que es el Borussia Dortmund, un equipo muy interesante, que le cuesta quizás pelear la Champions, pero que en los últimos años siempre como mínimo logra avanzar a los octavos de final. Tiene también al Milan, un equipo histórico con 7 Champions, uno de los más ganadores y que tiene un buen equipo que se ha reforzado muy bien, más allá de la reciente caída por goleada en el Clásico con el Inter. Es un equipo que se ha reforzado muy bien, que tiene jugadores muy interesantes y que es siempre peligroso. Y un equipo que quizás hace 1 o 2 años ni tendríamos en cuenta, pero que hoy es peligrosísimo, como el Newcastle, que termina llegando quizás en uno de los bombos que no debería estar un equipo de esta jerarquía, pero por una cuestión obvia de los últimos años y demás le toca estar en ese lugar, pero que es un equipo que todos sabemos desde la inversión de Arabia Saudita, la cantidad de jugadores que ha comprado, la cantidad de dinero que ha invertido, y que es un equipo también peligrosísimo y que le puede ganar al Paris Saint-Germain. No sería una locura pensar que en vez de avanzar el conjunto parisino, avance el Dortmund y el Milan, que avance el Milan y el Newcastle, o evidentemente el Dortmund y el Newcastle. Lo cual, imagínense, a un proyecto que apuesta todo o nada en este año, sobre todo por la salida de Mbappé, lo que sería quedarse afuera de Champions en fase de grupos.
Veremos cómo se desarrolla la temporada, veremos cómo se desarrollan los próximos partidos. Sin duda, los cañones están puestos en la Champions, así que veremos en el comienzo cómo le va. Van a tener que debutar frente al Borussia Dortmund, jugando de local, un partido clave y que tienen que ganar sí o sí. Sobre todo los que van a jugar en Francia deberían ganar prácticamente los 3 partidos para no tener que hacerse problema cuando salgan de casa y tengan que enfrentar a sus respectivos rivales en cada uno de sus estadios. Me gustaría leer su opinión respecto a esto. ¿Qué piensan del equipo que armó el Paris Saint-Germain? ¿Cómo piensan que le va a ir esta temporada? Los voy a estar leyendo seguramente y dejando ahí corazoncito y me gusta a cada uno de ustedes. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, los veo mañana en un próximo video.